primer disparador a Roberto Kachanowski con Alberto Fernández, ni más ni menos el presidente de la Nación. Pero la Argentina tiene urgencias. Y las urgencias también debemos resolverlas. Ahí lo veo a Roberto, que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos en la Argentina, que se llama la inflación. Que hay que entender que en gran medida es problema nuestro, porque es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional. Pero ayer hablábamos con Martín, y de los 50 puntos de inflación que la Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Pero hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Eso nos daña a todos. Roberto, ¿qué pasa? Que hablamos de diablos, hablamos de... Viene los papeles. ¿Puedo sacar mi notebook? ¿Cómo no? Esta es más reducida. La notebook acá en La Nación Más de Kachanowski es famosa, porque tiene todos los datos en su notebook. Una ayudita para don Alberto. Sí. Año 2021, el año pasado. ¿Cuál fue el principal ingreso del Tesoro? ¿Qué se lee acá arriba? Emisión monetaria. Segundo, IVA. ¿Sí? Bueno, que vas a buscar el dinero del Banco Central. Pero el problema lo tenés ahí. Agarra el año 2020. Esto está en billones de pesos. ¿Qué lees acá? ¿Cuál fue el principal ingreso del Tesoro? Y te está desafiando la vista, pero el impuesto inflacionario. Bueno, la próxima vez traigo un cartón. Tengo la gafa para el impuesto inflacionario. Segundo IVA es el IVA de GI, tercero, bueno, no sé. ¿Sí? Ganancias de GI. ¿Sabes? En diciembre, por cada peso que gastó el Tesoro, 50 centavos fue con impuestos, 50 centavos con emisión monetaria. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Y por qué crees que habla así? Digo, porque Sí, porque... vos sos economista, estudiás... A ver, el otro tema de los alimentos. Argentina, en febrero, 7,5. Nuestros amigos uruguayos comen más o menos lo mismo, comen carne, comen... Y viven la misma guerra a nivel internacional. Sí, ¿cuánto tuvieron? 3,2. 3,2, bien. Chile, 1,7. ¿Qué están todos los diablos acá? Son relatos que tienen esos. Porque uno tiene... A ver, parte es ignorancia y parte es relato. El relato para ellos es todo. Le sacás el relato y se caen. No tienen qué decir. Pero ahí, Federico, ¿funciona el relato? Digo, porque hoy por hoy, cuando uno va al supermercado, te das cuenta que ese relato es ficción. Yo recuerdo cuando Alberto Fernández no era presidente, un reportaje que le hicieron que decía: Presidenta Cristina Kirchner, no venga con la inflación, con los controles de precios. El problema lo tiene el Banco Central por la emisión de moneda. Lo decía el presidente. Entonces, esto yo no sé si es un relato o qué es, pero es un disparate, digamos, porque está claro que si vos desvalorizás la moneda en la que se miden todos los precios suben, ¿viste? En relación con esa moneda desvalorizada. Y eso es lo que pasa, eso es la inflación. No suben los precios, cae el peso. Cae el peso. O sea, es una ilusión óptica, no es que suben los precios, es que el peso se deprecia. Cada vez vale menos Claro. el peso, los pesos que tenemos, nuestro salario, lo que te ganamos. Pero ahí, Silvana, históricamente la comunicación del kirchnerismo era un activo, ¿no? Digo, en términos de creación de relato, en términos de lo que llevaba la gente. ¿Hoy vale lo mismo que la época de Cristina Fernández, la palabra? No, y ese es el problema. Digamos, se utilizan tanto para la economía como para la comunicación herramientas viejas, del pasado, que ya fracasaron, sin entender que hay un cambio de paradigma. Y por eso tanta dedicación e interés a construir una voz por sobre la opinión pública, a decirle a los argentinos lo que tienen que pensar. Miren, esto no es casual, lo de Vélez. Fue sorprendente, eso sí, porque la cara de los funcionarios al lado de él denotaba que no estaba dentro del libreto un ministro que no tiene nada que ver con las áreas de regulación de medios, intentar regular las redes sociales. Pero pensaba también que la semana pasada nos enteramos de un manual que se hace en la Defensoría del Público para instalar un relato sobre Malvinas. Malvinas, que es una gesta patriótica donde nos hermanamos todos los argentinos, hasta en eso quieren construir un relato ideológico de acuerdo a su perspectiva. Los videos de la presidenta, las cartas de la vicepresidenta, es una construcción ficticia por imponer un relato que ya era viejo en el 2009, cuando intentaron la ley de medios, y ahora queda perimido, porque la gente y la realidad ven todos los días lo que pasa en la calle, con la economía, con la seguridad y también con la libertad de expresión. No hace falta tratar de imponer desde los significantes, porque ellos piensan que a través de su discurso de regulación editorial o de regulación de contenidos van a poder dominar la opinión pública y la mente de los ciudadanos. Bueno, por suerte, estos mecanismos, tanto como los controles de precio, como esas herramientas viejas de control de precios máximos y demás, o de cerrar la economía, tampoco sirven, porque la mente del ciudadano de este siglo está totalmente abierta, y por más que nos quieran imponer que, por ejemplo, lo de Rusia no es una invasión, el mundo sabe que sí. Lo mismo pasa en la Argentina. Si no hay con qué darle, voy a meterme con el ala derecha, no ideológicamente, pero el ala derecha de la mesa, dándoles a Juliana Di Tulio con declaraciones que vale la pena analizar. Miremosla. Y alguien lo tiene que pagar, y si no lo paga el pueblo trabajador, entonces que lo paguen los jugadores, ¿no? Los que cometen delitos económicos y los que lavan dinero, ¿no? A mí me parece lo más razonable del mundo. Bien. Y juntar el dinero para poder pagar el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Es un fondo, la ley es la creación específica de un fondo para pagar
el Fondo Monetario Internacional? En dólares. Creatividad, made in kirchnerismo, creatividad. Todos los tributaristas que consultamos nos dicen que es inviable, improbable, pero lo instalan. ¿Por Sí. qué? Bueno, lo instalan porque es esto, es parte de abonar este relato de la fuga, de la deuda contraída con el FMI, culpar el apero Macri, digamos, es un poco más de lo mismo. Pero además, esto de que el relato cada vez se cree menos, son los mismos, el kirchnerismo, que se opuso permanentemente a la extinción de dominios, ¿no? Si querían recuperar los bienes ilícitos del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos, hay una herramienta, la extinción de dominios, que el presidente Macri la tuvo que imponer por decreto, digamos, hoy existe un decreto de extinción de dominio que utilizan poco los jueces, pero que algunos lo aplican, justamente porque no lo podíamos sacar en el Congreso, ¿no? Por supuesto, uno dice extinguir los bienes ilícitos de los corruptos y salen corriendo los kirchneristas de esa propuesta. Bueno, ahora traen algo que inclusive, cuando uno ve el decreto de extinción de dominio, para el que colabora en ese proceso hay un beneficio, ¿no? Hasta eso copiaron de lo que ellos se negaban a aplicar. Y hoy escuchaba a Juliana Di Tulio defendiendo esto en una radio, ¿no? Y el periodista le preguntaba, ¿pero esto solamente para los bienes en el exterior? Y entonces, ¿todos los bienes de origen ilícito que se puedan encontrar en el país? No, esos no son afectados. Eso Juan Manuel decía, pero hay que reírse. ¿Vos podés creer, Roberto? Pero no sea cosa que le toquen a Lázaro Báez alguna de todas las causas, de las estancias, no sea cosa, ¿no? De hecho, hoy Martín Lustó le puso un título a este proyecto que es la ley para el secretario de Cristina. Exacto. ¿Vos crees que esa medida? Bueno, Daniel Muñoz tenía propiedades en Estados Unidos, en Miami y en Nueva York por 90 millones de dólares al menos. Secretario privado de Cristina, no era, por supuesto, un secretario de Estado en la Argentina no llega en su vida, honestamente, a ahorrar 90 millones de dólares. Pero para los bolsos de Báez, y no es una chicana, hubo bolsos en la Argentina que se pesaban con Sí, lo plata todo. en efectivo, en dólares y en euros, que se pesaban, se trasladaban a distintos lugares. Para eso no va. Y algo más mentiroso, dice Juliana Di Tulio. Lo presentaron, yo leí la gacetilla que mandaron a los medios. Era supuestamente un impuesto a un ilícito, porque es plata no declarada. Imposible, inconstitucional. Pero en realidad es una ley de blanqueo. Mala, malísima. Porque no le pone ningún límite. Porque el delator puede ser cualquiera. El secreto profesional, ¿dónde queda? Vamos a estar todos, los empleados de los estudios contables, van a estar delatando a la gente que pasó por ahí. Y además, el dinero del narcotráfico entra, se blanquea así nomás. ¿El dinero de qué? Eso está pasando en Venezuela hoy. No, y aparte, la figura del delator, Roberto. Bueno, yo te recuerdo que Cristina delató a, ¿te acordás el jubilado pobre Amarrete? Sí, de Y a un $10. tipo que tenía una inmobiliaria que además nos mandó al frente con secreto fiscal, porque eso era secreto fiscal, no tenía por qué dar esa información, dio el nombre inclusive, el nombre de la... El abuelito. Se dio el nombre y apellido. Ahora, acá vos le estás dando información no al Estado, a los kirchneristas, que es mucho peor, ¿viste? Porque que se lo des al Estado ya es grave, o al Poder Ejecutivo, porque en realidad el secreto fiscal es secreto fiscal. Yo no creo que Estados Unidos le vas a decir a esto si tomar la información, pero eso te está mostrando que ellos siempre usaron, yo lo padecí, en esa época escribí para La Nación, 7 inspecciones de la FIP, cada vez que sale una nota. Cada vez que salía una crítica respecto a los números de inflación del INDEC, todas las consultoras, incluyendo la de Roberto, recibían amenazas, denuncias, Inspecciones, sanciones, 7 inspecciones, 7 inspecciones. Pero hoy el escenario no está tan puesto así, está más en una interna al rojo vivo. Veamos qué es lo que pasa con Sergio Berni, ni más ni menos. El presidente gobierna con el diario que le escriben 5 amigos. Al presidente le falta salir a la calle y recorrer, escuchar a la gente. Tenemos un gobierno que está formado por antikirchneristas muy fuertes y que en ese antikirchnerismo intentan parir un albertismo en sus dos versiones. Un albertismo con Alberto, que nunca se define a tomar un rumbo, o si no, un albertismo sin Alberto. Y esos 5 o 6 alcahuetes que le escriben el diario y dirigen todos los días al presidente son los responsables que hoy estemos donde estamos.